Dios les bendiga en esta hora, amada iglesia. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado, nos ha mostrado. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en el corazón de todos. Algo que Dios ha puesto en el corazón de todos y queremos que sea un mensaje de edificación, de restauración, un mensaje en el cual cada uno de nosotros sepamos entender que la presencia de Dios va a estar de siglo en siglo con nosotros. Que la presencia del Dios omnipotente siempre estará con nosotros, amada iglesia. Y yo en esta tarde quiero orar, quiero hacer una oración, quiero que usted me acompañe y que cierre sus ojos ahí donde esté. A los amigos, hermanos que nos siguen por las redes, que Dios les bendiga en gran manera. Y vamos a elevar una oración para que sea el Padre intercede, y para que sea el Padre dándonos enseñanza, sabiduría, dándonos consejo y sobre todo que usted y yo como iglesia sepamos obedecerle. Señor, en esta hermosa tarde ya te damos gracias por todas las bondades y misericordias que has hecho con nosotros. Hasta hoy, Señor, has cuidado de cada uno de nosotros. Tu mirada, Padre, está sobre toda la iglesia. En esta hora yo quiero darte las gracias, Señor. Este tiempo de meditación en la palabra es bueno para nosotros. Este tiempo de meditación en la palabra, Señor, tiene que fortalecernos. Tiene, Padre, que enseñarnos a obedecer. Porque ese es el gran mandamiento que tú has dejado, Padre, que creamos en Dios sobre todas las cosas, que nos amemos los unos con los otros, Señor. Hasta ahora has cuidado de tu iglesia, has cuidado de cada uno de los que vienen, Señor. Es cierto que hay también situaciones difíciles en los hogares de tu iglesia, Padre, pero suplicamos y pedimos que tu mano de poder sea con cada una de las familias que estén atravesando por una prueba, Señor, por una enfermedad. Sánales y que pronto todo sea, mi Señor, de la mejor manera en sus vidas. En esta hora, Dios, te doy gracias. Gracias porque yo sé que tú sigues cuidando de nosotros. Cuídanos como hasta hoy lo has hecho, Señor. Necesitamos entender y saber que solo en ti, Señor, encontraremos la paz que sobrepasa entendimiento. En el nombre de Jesús, que esto, Padre, sea un mensaje para la iglesia de edificación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, amado pueblo, amada iglesia, yo le invito a que me acompañe al libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a estar estudiando Romanos 12, verso 2. El título de la predicación es de siglo en siglo. Y dice la palabra de Dios, Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amada iglesia, yo con esto quiero mostrarle que Dios estará con nosotros de siglo en siglo. Pasarán 100 años y Él seguirá permanente. Pasará una década y seguirá permanente. Pasarán los años
y Dios siempre será permanente, porque Dios es un Dios eterno, amada iglesia. Pero ¿qué hay de nosotros por medio de su palabra? ¿Qué entendemos por medio de ella? ¿Acaso nosotros nos vamos a conformar en este siglo con lo que está pasando? Si el apóstol Pablo escribe y menciona en el libro de Romanos, reconociendo él, sabiendo de antemano que ahí en Roma era una ciudad sumamente religiosa, sumamente llena de pecado, como existe ahora también. Él entra a la ciudad de Roma, empieza a ejercer el evangelio, y hay tantas divisiones, y lo critican y lo juzgan. Los romanos creyendo en sus cosas, los judíos creyendo en algo que de verdad pensaban que era bueno y perfecto. Pero Pablo viene y les abre los ojos con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, cada vez que mencionamos el nombre de Dios, tenemos y debemos entender que el Espíritu de Dios es el que va a abrir nuestra mente, es el que va a abrir el corazón de cada uno de nosotros para entender, para llegar a comprender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nosotros como iglesia no alcanzamos a ver el poder de Dios cuando no estamos en las cosas de Dios, porque mucha iglesia prefiere andar haciendo otras cosas. Pero aquí Pablo dice que no os conforméis a este siglo. Él lo menciona viendo más allá de lo que pudiese estar sucediendo en aquel entonces, cuando escribe esta epístola, esta carta. Lo ve más allá, lo ve hacia el futuro, y nos deja escrito y establecido que no nos conformemos a este siglo, amada iglesia. ¿Qué es lo que significa estar conformándonos a este siglo? ¿Qué es lo que nosotros entendemos porque no nos conformemos? No os conforméis a este siglo. La iglesia muchas veces está pasiva, está tranquila y se está dejando envolver por las cosas que están sucediendo alrededor de todo el mundo. Aún por medio de la comunicación, por medio de tanta tecnología que hay, empieza la iglesia de una o de otra manera caer en una pasividad. Y Pablo llega y dice que no os conforméis a este siglo, porque ve que hay mucha distracción en lo secular y aún más allá en lo espiritual. Y de igual manera nosotros que estamos acá al frente podemos notar y distinguir que hay mucha distracción de parte de las redes sociales, de parte de todo lo que es tecnología para la iglesia. Muchos se están distrayendo y poniendo las cosas o sus ojos en las cosas que son meramente materiales y no en las cosas de arriba. Lo que cuenta la historia dentro de la Biblia es que Dios siempre se va a preocupar por aquellos hijos que andan en tinieblas o por aquellos hijos que andan errantes fuera del camino, perdidos, como dice la Escritura. Efectivamente, existe en la actualidad mucha gente de esta índole, e hijos que se han apartado de la palabra de Dios. Asistieron a la iglesia y por uno u otro motivo han dejado de ir, amados hermanos. Creo que Dios está esperando que usted regrese, que no se conforme a lo de este siglo. Pero déjeme decirle algo muy verdadero. Cuando hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, usted está tomando la decisión de ese gran arrepentimiento.
hace un alto y reflexiona y quiere ser cambiado y transformado, o transformada y cambiada por la palabra de Dios. El arrepentimiento hace posible que sea usted conducido al perdón, a esa realidad del perdón. Ese arrepentimiento que usted tuvo y que fue genuino, lo conduce y lo lleva hacia el perdón. Y el perdón conduce a una restauración completa dentro de su vida, amada iglesia. El perdón le va a conducir a una restauración completa, eficaz, eficiente, genuina y verdadera para su vida. Pero déjeme decirle algo, que esto para la mente humana sería imposible. Para la mente terrenal sería imposible, porque la mente está llena de cosas. Dentro de ella se ejerce el odio, el rencor. Dentro de esa mente ejerce la infidelidad, las malas palabras. Para la mente humana sería imposible tener ese arrepentimiento y que le conduzca al perdón, y el perdón le lleve a una restauración. La mente humana está llena y distraída de otras cosas que no son importantes. Pero sabe, Dios por medio de su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a dejar el Espíritu Santo para que nosotros no nos conformemos a este siglo, amada iglesia, sino que veamos más allá. Porque usted y yo, que hemos sido sellados y comprados, sellados por el Espíritu Santo y comprados a precio de sangre, hoy podemos entender que el arrepentimiento que usted y yo tuvimos nos condujo al perdón, y que ese perdón nos está llevando a la restauración total de los hogares. Una restauración en el hogar, una restauración de un matrimonio que se veía ya caído, ya destrozado, ya destruido por tantos problemas que ejercía. Una restauración en el hijo, en la hija que ha sido desobediente, que no ha sido obediente a las palabras del Padre, pero que llega el Espíritu Santo y de esa forma el hijo y la hija empiezan a ser transformados por gracia y obra del Espíritu de Dios. Pablo menciona y dice lo siguiente en el verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido dones especiales y esenciales en la vida de toda la iglesia, y los dones han sido muchas veces mal usados por los mismos congregantes, por los mismos pastores, profetas, apóstoles, por los mismos evangelistas. Los dones han sido de una manera equivocada usados dentro de la iglesia. Por eso Pablo menciona y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, reconociendo que tenemos dedos, brazos, oídos, ojos, pero no todos tienen la misma función. Los dones son de esa manera y de igual. Cada quien tiene el don de servir, el don de interpretar, el don de hablar lenguas, pero tienen que ser usados adecuadamente. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino que venid a mí. Él dice en la palabra que nosotros vayamos a Dios para que todos los dones que Él nos dé sepamos usarlos dentro de la iglesia y no nos conformemos a este siglo, y la iglesia empiece a crecer de una manera espiritual, con el don de discernimiento, con el don de servicio, con el don de ayuda, con el don de profecía, con el don de hablar en lenguas, amada iglesia. Muchas de las veces la gente está tan distraída en otras cosas que nosotros no podemos o no alcanzamos a entender qué sucede dentro de la mente de ellos.
Pero es lo mismo que vuelvo a repetir. Una mente humana sería incapaz de comprender el poder esencial de Dios, porque la mente humana no tiene la capacidad de poder imaginar o pensar las cosas espirituales que Dios nos está dando. La paciencia y la perseverancia que usted tenga bajo la palabra de Dios son fundamentales en su vida. Dios, recuerde que es el Dios que le va a dar la paciencia para que usted pueda adquirir conocimiento. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, y el mismo Jesús es el ejemplo claro de una paciencia inagotable, de una paciencia que no tenía límites porque Él soportó todo. Y Jesús no se conformaba a las cosas que estaban viviendo en aquel siglo, amada iglesia. Él siempre fue más allá, veía las cosas en el futuro de una manera trascendental, donde estaba viendo y observando que al elegir a esos 12 apóstoles les estaba enseñando y les estaba instruyendo y les estaba diciendo que tampoco ellos se conformaran a ese siglo, sino que fueran con una visión extraordinaria por medio del Espíritu Santo que Él iba a dejar en esos entonces. Ya el Espíritu de Dios se movía en ese sitio. Ya el Espíritu Santo andaba rondando en cada uno de ellos. El Espíritu Santo hoy habita en muchos de nosotros. El Espíritu Santo está rondando en muchos hogares. Solamente es cuestión de que usted entienda que no se debe de conformar a este siglo. Que todo lo que Dios le ha dado, que todo lo que Dios ha puesto dentro de usted como iglesia, tiene que sacarlo, tiene que fluir desde el interior de su corazón, desde el interior de su mente, porque hoy ha sido capacitado, porque hoy ha sido transformado por medio del Espíritu Santo para que no se conforme a este siglo, para que usted no vea que si hay pecado usted también sea partícipe de ello, para que usted no vea que si hay drogadicción en los hogares pueda ser partícipe y muchas de las veces hasta ocultan el pecado pero tan dentro de esas familias que los que conocen de la palabra de Dios también son partícipes de eso. Y eso es un error garrafal en la vida del ser humano, porque ninguna droga le va a conducir a una vida adecuada, porque ninguna infidelidad le va a conducir a una vida indicada, porque ninguna adicción le va a conducir a una vida llena, placentera, llena de gozo, de dicha, de felicidad. Porque ningún genio que usted tenga, ningún mal humor, le va a conducir a una vida de paz y de tranquilidad. ¿Cuánta gente se levanta llena de odio, de rencor, de enojo y no se sabe ni por qué? Y se desquita con los que tiene al frente, con sus seres amados. Pero muchas veces salen allá afuera y dan la mejor sonrisa a gente que es totalmente desconocida y que es su familia, que le tiene y que vive con ellos. Los desprecia, los ofende, los humilla. ¿Cuántas veces usted ha visto familias enteras siendo destruidas porque la mente que ellos han tenido no quisieron entregarla o no quisieron abrirla al Espíritu de Dios? Hoy en la actualidad sabemos de antemano que la maldad está a la orden del día, que mucha gente está haciendo maldad tras maldad, está matando gente, está discriminando a los seres humanos, está rechazando lo que Dios ha dejado en la palabra. Su corazón cada vez se llena más de odio y de rencor. Pero sabe, por eso Dios nos enseña a usted y a mí que tenemos el deber y la obligación de predicar la palabra. Debemos de ser nosotros en el camino de Dios, activos en el servicio, alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración y participantes en toda la necesidad
y estar bendiciendo siempre a cada momento a los que estén a nuestro alrededor y no conformarnos a este siglo, amada iglesia. Porque cuando usted sea activo en el servicio, sea alegre en la esperanza, sea paciente en la tribulación, sea perseverante en la oración y participe en todas las necesidades y bendiga a aquel que siempre Dios le va a poner en su camino, déjeme decirle que va a tener una recompensa de parte de Dios, la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que entender que no tenemos que conformarnos a las cosas de este siglo, sino ver más allá, como Pablo escribió y lo veía un futuro. Usted y yo tenemos que ver hacia el futuro, amada iglesia. No puede conformarse y caer en un confort en el cual venga a la iglesia y se siente y pasen 10, 15 años y siga siendo el mismo. Tal vez no van a pasar ya la década, ya no van a pasar los siglos, porque tal vez, o un siglo tal vez ya no podamos llegar. Tenemos 50, 60 años, pero tú que tienes 15, 12, 10 años y entiendes la palabra, y usted, la amada iglesia, que tiene a su cargo a sus hijos de esas edades, puede instruirlos para que después de décadas, y si Dios permite que vivan un siglo, sean bendecidos y llenos de unción y de poder del Espíritu Santo. Dígame si no, sería el hombre o la mujer más feliz de la tierra si nosotros, que hoy entendemos la palabra, viésemos a nuestros hijos sentados y clamando a Dios y diciendo: Señor, sigue transformando mi vida, y no quiero conformarme a este siglo, sino quiero ir más allá, Señor. Que esta juventud que tú me has dado la emplee, la utilice en cosas dignas, en cosas buenas y honestas, para que tú, Dios, estés contento, alegre, y que yo sea un hijo obediente delante de tu presencia, una hija obediente delante de tu presencia. Por eso Pablo nos dice que no te conformes a las cosas de este siglo, iglesia. Ve más allá. Quiero que por favor también me acompañes al libro de Tito, capítulo 2, versículo 12. Libro de Tito, capítulo 2, verso 12, amada iglesia. Si lo tiene usted, léalo. La palabra de Dios es clara y concisa. Nosotros sabemos de antemano que todo lo que Dios ha dejado en su palabra siempre nos llevará a un nivel mucho mejor. Nosotros entendemos que todo lo que en ella está escrita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Él la dejó para que usted y yo la leamos, seamos instruidos en ella. Dice la palabra de Dios, Tito capítulo 2, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que nosotros tenemos que vivir en este siglo, amada iglesia, con toda impiedad, ser sobrios, ser justos y actuando piadosamente con todos, no teniendo acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. En el nivel que tú te encuentres, amada iglesia, en el nivel en el cual tú estás, Dios te ama inmensamente. Pero Él menciona y nos dice que tenemos que estar siendo piadosos todo el tiempo. El conocer y saber y entender que este siglo en el cual estamos viviendo, este siglo XXI en el cual estamos
pasando muchas, pero muchas cosas difíciles en muchas familias aún que vienen a la iglesia y claman a Dios y suplican y rogamos que interceda el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. A esa iglesia aún hay situaciones complicadas, pero no tenemos que conformarnos a este siglo. No tenemos por qué dejarnos arrastrar por la corriente de modas impuestas por la gente. No tenemos por qué estar siendo partícipes de cosas mundanas y nombrar lo que es mundano. Se llevaría una lista incansable, pero usted y yo que conocemos de la palabra de Dios sabemos qué cosa es lo mundano y de qué cosa no tienes que ser partícipe, porque el Espíritu Santo que te ha sellado, el Espíritu de Dios que puso los ojos en ti desde antes de la fundación del mundo, que te escogió a ti desde el vientre de tu madre, ese Espíritu, esa vista, esos ojos que se fijaron en ti, quieren y desean que tú seas obediente en toda la extensión de la palabra, que no seas partícipe, porque aún como dije hace rato y lo vuelvo a repetir, muchos, pero muchas personas sabemos que dentro de los hogares existe el pecado y aún permiten que sigan ejerciéndolo. Si tú sabes de antemano que tu hija, que tu hijo, que aún tu esposa o tu esposo, cualquiera que sea el caso, o si tienes a tus nietos, a tus nietas ya grandes y mayores, dentro del hogar están haciendo algo equivocado y que el Espíritu de Dios te indica que está mal, tienes que interceder, tienes que poner una solución y no permitir que dentro del hogar esté el pecado día con día. Hoy reconozco que en el camino de Dios me ha enseñado a amarle y respetarle, y que por ese arrepentimiento que yo tuve me condujo al perdón, y que el perdón que yo obtuve de parte de Dios me trajo una restauración, primero en mi vida porque estaba totalmente destruida, después una restauración en mi hogar, porque ahora podemos decirnos que nos amamos, darnos los buenos días, que Dios te bendiga, y cosa que en muchas familias no suele pasar porque no está la esencia misma del Espíritu Santo, no está la esencia misma del Dios Todopoderoso que cambia y transforma corazones. Pablo también fue confrontado en los días de su juventud. Pablo también fue confrontado por Dios mismo. Asolaba y perseguía a la gente que predicaba y hablaba del Evangelio. Pero cuando es confrontado se arrepiente y cae de rodillas y pide perdón. Y así como tú y yo un día fuimos confrontados, pedimos perdón a Dios y hoy estamos siendo restaurados. Pero lo que Dios quiere, que no te conformes a este siglo, que de siglo en siglo sepas y entiendas que aunque tú y yo ya no estemos, la presencia misma del Dios Todopoderoso seguirá con toda nuestra descendencia, seguirá con aquellas personas que les hablaste, seguirá con esos miembros de la familia que un día tuviste inconversos, pero que llegaron a los pies de Cristo, porque tú no te conformaste a este siglo, amada iglesia. Dios nos está invitando a que seamos mejores, Dios nos está invitando a que seamos obedientes, pero tenemos que ser sensatos y prudentes y no conformarnos a las cosas de este siglo, iglesia. Si tú sientes que estás pecando, si tú crees que estás pecando cada vez que haces cosa mala, recuerda que Dios está ahí para que tú vayas a Él y le digas: Padre, perdóname una vez más porque he pecado, perdóname porque he fallado. Y sabes lo que va a hacer Dios,
va a limpiarte, va a redimirte, va a comprarte a precio de sangre. Dios lo que quiere en la vida de todos los seres humanos es que lleguemos al pleno entendimiento de que hay arrepentimiento, de que hay perdón de pecados y de que cuando tú vas caminando dentro de la palabra de Dios, tu vida espiritual va a ir en ascenso y no va a ir decayendo, porque Dios te puso en un lugar excepcional, en un lugar maravilloso para que no te conformes a las cosas de este siglo, iglesia. ¿Cuántas veces llega la noche y te sientes tan abatido porque no has querido dejar el vicio? ¿Cuántas veces llega la noche y te sientes tan cansado por tanta infidelidad que has hecho en tu hogar? ¿Cuántas veces llegas a tu hogar, amada mujer, esposa, y te sientes tan abatida, tan cansada, tan destruida, porque le has faltado el respeto a tus hijos, porque le has sido infiel a tu esposo? Todo eso se vive hoy en la actualidad. Padres que golpean a los hijos, hijos que no obedecen a los padres, pero Dios, en su inmenso, infinito amor que siente por ti, te está invitando a que le abras el corazón, de que le digas: Señor, hoy quiero un cambio y no quiero seguir conformándome a las cosas de este siglo. Hoy deseo tener un matrimonio estable. Hoy deseo que mi familia sea llena, bendecida por el Espíritu de Dios. El poder de Dios es inimaginable para muchos. La mente humana no alcanza a entenderlo. Pero yo quiero decirte que si tú vienes a Dios y empiezas una vida en el Evangelio de santidad, una vida llena de obediencia, de sujeción a la palabra, te estarás dando cuenta que hay un cambio de vida. Y mira lo que dice Tito en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador, de nuestro Dios y Salvador. Dice la palabra de Dios que antes del principio de los siglos, del principio de los siglos ya había tenido Dios puesta la mirada para cada uno de nosotros. Él, al estar formando los cielos y la tierra, dividiendo las tinieblas de la luz, ya estábamos dentro de sus planes. Porque así como en el principio dice la Escritura que Dios dividió las tinieblas de la luz, así vino a ser con nosotros, con usted y conmigo, amada iglesia. Desde el principio de nuestra vida, desde el principio del siglo cuando nacimos, Dios nos separó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Pablo, cada vez que escribe una epístola, una carta, siempre la dirige a aquel varón que debería de ser entregado, valiente y esforzado, y aquellas ciudades que deberían de ser cambiadas y transformadas por obra y gracia de su Espíritu Santo. Aquí en el verso 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Él se le escribe a Tito diciendo, sabiendo de antemano que es así. Y nos daría mucho gusto a nosotros como servidores de Dios, poder escribir cartas a los jóvenes y aún a los adultos, y que fuesen obedientes, entregados a la palabra de Dios. Desde el principio de los siglos, Dios hizo todo perfecto para que tú y yo estuviéramos en lugares celestiales. Cuando ya no estemos en este siglo, cuando ya nuestro cuerpo no esté aquí en la tierra, pero tendremos una vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. No te equivoques, iglesia, con lo que hablas y con lo que digas. No te equivoques, iglesia, y seas partícipe de muchas cosas que son equivocadamente. He visto a mi alrededor, con el correr de los años, gente que conoce del Evangelio, gente que muchas veces hasta ha predicado y es partícipe de malas palabras. Se ríen de palabras en doble sentido. Y Dios no quiere que seas partícipe de todas esas cosas. Que no te quedes en ese confort, sino que confrontes con la palabra a todas aquellas personas que puedas tú, porque muchas de las veces hasta la misma familia critica y juzga tu manera de conducirte bajo la palabra de Dios, y cuando estás con ellos escuchas malas palabras, y otros muchas de las veces, déjame decirte algo, son partícipes hasta de andar en fiestas mundanas. Y tú sabes lo que ocurre en fiestas mundanas. Por eso Dios le dice a Pablo, escribe, que no se conformen a las cosas de este siglo. Tú como iglesia sabes lo que es pecado. Tú como iglesia sabes lo que es hacer cosas que no agradan a Dios. Y tienes el deber de estarles exhortando bajo la palabra de Dios. No con la mente humana, sino con el poder de Dios, con la mente de Cristo. Diciendo y hablando que en Cristo Jesús hay una vida llena de alegría, de felicidad, una vida llena de prosperidad, una vida llena de obediencia, de sujeción, y todo marchará de una manera indicada. Hoy solamente quiero que tú te lleves en tu corazón que no tienes que conformarte a este siglo, que antes de los siglos Dios ya había escogido nuestra vida para cosas grandes. Hoy solo quiero que te lleves en tu corazón que las cosas de este siglo que ocurren allá afuera, en el pueblo de Egipto, que es el mundo, que representa el mundo, el pueblo de Israel, que nosotros lo representamos, el pueblo santo, el pueblo digno, el pueblo escogido, que somos representantes de ese pueblo, tenemos la misma oportunidad de poder ser cambiados y transformados por Dios. Y que hoy nosotros que hemos sido cambiados y transformados por Dios, tenemos que llevar el mensaje a donde nos paremos, a donde nos vayamos. Si tú sientes o crees que has fallado, no eres el único. Si tú piensas o crees que tus fuerzas se han debilitado, no eres el único. Si tú piensas o crees que ya no hay salida para esas cosas malas o circunstancias difíciles dentro de tu hogar, hay esperanza de parte de Dios. Si tú imaginabas que todo lo que has hecho es en vano, déjame decirte que no, iglesia. Que Dios tiene bien definido hasta el momento en que orabas y clamabas y suplicabas y te postrabas delante de Él, estabas intercediendo por ese ser amado, o por el integrante de la familia, o por el pastor, o por la pastora, o por los hermanos de la iglesia. Déjame decirte que hay una recompensa para ti. Coronas de vida serán arrojadas a tus pies. Coronas ascuas estarás amontonando a tus pies.
Dios es real, amada iglesia. Dios es tan real como tú y como yo, pero también Él tiene el poder de cambiarte, de transformarte. Y déjame decirte que el pecado está a la orden del día, que el pecado está a la puerta, pero depende de ti si tú le abres y te enseñoreas de Él. No te conformes a las cosas de este siglo, iglesia. No te conformes a las cosas de este siglo, que es el pecado, que es la infidelidad, las drogas. No te conformes, iglesia. Comienza una vida llena de la presencia de Dios. Comienza una vida plena y llena de la presencia de Dios, porque la vida en un abrir y cerrar de ojos se puede ir. Hoy estamos aquí, iglesia, mañana no sabemos dónde nos vamos a encontrar. Y qué mejor dicha, felicidad, fortuna, qué mejor regalo que Dios te ha dado, el de la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Yo te invito que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos y decirle a Dios que no te vas a conformar con las cosas de este siglo, sino que vas a hacer el pecado a un lado. Todas las cosas de este siglo que son pecaminosas las vas a quitar y las vas a hacer a un lado, y que vas a iniciar una vida llena y plena espiritualmente. Yo te invito a que ahí donde te encuentres pidas perdón a Dios por si has fallado, por si has cometido equivocaciones, porque mira, estás a tiempo de hacerlo. No esperes a que suceda algo en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces el esposo pelea con la esposa y a la vuelta de la esquina la esposa muere? O viceversa. Y el esposo o la esposa quedan tan dolidos que no saben y no encuentran el perdón. Y qué paradoja tiene la vida, porque al pasar los años veíamos a ese esposo que amaba a esa mujer, y corre el tiempo y a la vuelta de la esquina se vuelven a casar o se vuelven a juntar. ¿Dónde quedó el amor que sentías por esa persona? Fíjate muy bien y toma decisiones correctas basadas en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el padre regaña o grita o golpea al hijo o a la hija, y el hijo se va y por X o por un accidente muere? El padre queda tan dolido, la madre queda tan abatida. Pero aquí en este libro puedes encontrar una vida llena de dicha, de perdón. Dios hoy está hablando a la vida de todos y cada uno de nosotros. Hoy es tiempo de que siempre llevemos en nuestro corazón cosas buenas, restaurando todo lo que hemos hecho equivocadamente, para que seamos y que vivamos en un mundo que es nuestro hogar, lleno de felicidad. Dice la palabra de Dios que en el mundo habrá aflicción, escribe Juan, pero que confiemos porque Jesús ha vencido al mundo. Usted y yo podemos vencer al mundo. Usted y yo podemos hacer cosas grandes. Tenemos que empezar. Recuerde, el arrepentimiento que usted tenga le va a llevar a un perdón, y el perdón le va a llevar a una restauración. Y de esta manera usted estará mostrando y enseñando a la gente el evangelio claro, puro y transparente, para que la gente pueda darse cuenta, para que la gente pueda ver, creer y entregarse al Dios omnipotente. Que vea, crea y se convierta. Que la gente vea a Dios en su vida,
que crea en nuestro Señor Jesucristo y que se convierta al Evangelio de Dios. No se conforme a este siglo, amada iglesia. La insensatez de mucha gente en aquel tiempo no fue confiar en Dios y confió más en las cosas materiales. La insensatez de mucha gente en aquel entonces es no confiar en Dios. Y la insensatez de mucha gente hoy en día es hacer su propia voluntad y poner sus ojos o confiar en las riquezas, en los bienes materiales. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo entreguemos todo y que Él vaya transformando y cambiando nuestro carácter y que seamos un ejemplo de vida para todos los que nos rodean. ¿Cómo podemos distinguir eso en nuestra vida? Quiero darle 3 señales que usted puede tener en su vida para que usted entienda que no se va a conformar a este siglo. Espere en el Señor Jesús. Clame al Señor Jesús y sea un discípulo del Señor Jesús. 3 pasos que usted debe de hacer. Así es que, amada iglesia, recuerde cómo nos encontró nuestro Señor Jesucristo el día que le recibimos y cómo estamos hoy en día por medio de la renovación del Espíritu Santo. Todo lo hizo nuevo en nuestro interior, amada iglesia. Quiero concluir con esto. Libro de Proverbios, capítulo 3. Este capítulo me encanta y completo, pero me fascina más hasta el versículo 4. Dice la Sagrada Escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley, de la ley de Dios, y tu corazón guarde todos mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Verso 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hijo mío, iglesia mía, no te olvides de la ley y que el corazón de toda la iglesia guarde los mandamientos de Dios. Y seremos admirados por mucha gente. Y cuando hablemos de la palabra, cambiaremos mucha gente, no por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu de Dios. Ahí como estás, iglesia, cierra tus ojos, inclina tu rostro y llora a Dios. Y empieza a clamar y diciéndole: Señor, no me voy a conformar a las cosas de este siglo terrenales, sino voy a ver más allá en lo espiritual, y en los siguientes días, décadas, años, en los siguientes siglos, tu nombre va a seguir sonando en todo el mundo. Tu nombre va a seguir siendo mencionado en toda lengua, porque dice tu palabra que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Así es que en esta hora damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, sé con nosotros día con día. Ayúdanos día con día, mi Señor. Permítenos seguir adelante y que todo lo que hagamos siempre sea bajo tu palabra, guardando misericordia, guardando cordura y siendo obedientes en todo lo que tú indicas en ella, mi Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Amén y amén, Señor.